La película comienza con un joven llamado Greg, que estaba escribiendo en su diario y contando que le pidió a su madre que le comprara un cuaderno que no tuviera la palabra diario en la portada. Sin embargo, su madre terminó comprando un cuaderno con la palabra diario escrita en grande en la tapa, arruinando por completo su plan de ocultarlo de los demás. Aún así, Greg decide no preocuparse demasiado, porque cree que cuando sea rico y famoso en el futuro, esas anotaciones servirán como una saga sobre su vida antes de la fama, y se imagina a todos queriendo comprar sus libros. El problema es que, antes de volverse famoso, primero debe sobrevivir a la secundaria. En la escuela, Greg entra con miedo de los estudiantes mayores. Él cree que el secreto para sobrevivir es elegir bien el lugar en el salón y nunca llamar la atención de los matones. Por otro lado, Greg se siente aliviado por tener a su mejor amigo, llamado Rowley, que es un joven ingenuo e inocente, pero siempre ha sido el amigo más fiel de Greg. Como es tan ingenuo, Rowley termina cayendo en las bromas de Greg, como recibir una bofetada en la cara o más tarde jugar a bajar una calle en un triciclo. Greg apunta con un balón de fútbol americano para derribarlo, pero falla el lanzamiento y termina enojándose con Rowley por no haber ido más despacio. Mientras suben nuevamente por la calle, Rowley se preocupa por lo que harán en la secundaria, ya que todo es diferente y más difícil, con nuevos tipos de clases y salones distintos, y pregunta si todavía habrá recreo. Esto irrita a Greg, que le explica que el recreo solo existía en la primaria y que ahora están en otra etapa. Luego Rowley pregunta por qué él está bajando la calle por tercera vez seguida y por qué Greg todavía no lo ha hecho. Greg responde que Rowley es muy bueno bajando la calle y por eso lo está haciendo más veces, pero en realidad Greg quiere acertarle con la pelota mientras baja la pendiente. Intenta otra vez lanzando el balón contra él, pero Roderick, el hermano de Greg, aparece con su vehículo y arruina todo, provocando que Rowley se caiga y dejando a Greg muy molesto. Cuando Greg va a buscar la pelota, aparece otro joven llamado Fregley, que empieza a invitarlo a entrar en su casa para divertirse. Esto deja a Greg bastante asustado y rechaza varias veces la invitación. Mientras está distraído, Rowley termina atropellándolo sin querer. En casa, toda la familia se reúne para cenar, y Susan, la madre de Greg y Roderick, pregunta por la suciedad en la ropa de Greg y si estaba haciendo algún deporte peligroso, como bajar la calle. Greg lo niega, y Susan refuerza que no quiere verlo haciendo eso, porque podría causar un accidente. Luego Greg dice que está preocupado por la secundaria, y Susan le pide a Roderick que le dé algunos consejos a su hermano sobre esa etapa escolar. Entusiasmado, Roderick le dice a Greg que no podrá elegir su asiento en el salón, porque quien decide eso es el profesor. Después le advierte que no vaya al baño del segundo piso, pase lo que pase. Finalmente, le habla sobre el peligroso toque del queso. La madre los interrumpe inmediatamente y le dice a Greg que no tome en serio lo que Roderick está diciendo. Sin embargo, curioso y asustado, Greg le pide a su hermano que explique esa historia. Roderick cuenta que un día apareció una rebanada de queso suizo en medio del patio de la escuela y quedó allí pudriéndose. Nadie tenía el valor de tocarla, hasta que un joven curioso lo hizo y quedó maldito. Desde entonces, cualquiera que tocara a alguien con el toque del queso heredaba la maldición. La única forma de deshacerse de ella era pasársela a otra persona. Así, la maldición comenzó a propagarse por la escuela, hasta que un estudiante se mudó lejos y se llevó el toque del queso con él. Aún así, el queso sigue allí en el patio, esperando a su próxima víctima para reiniciar todo. Luego, Susan le pide a Greg que no le cuente la historia del queso a Rowley, porque se asustaría y causaría un gran problema. Sin embargo, Roderick advierte que las personas inocentes y tontas no sobreviven en la secundaria y que ser amigo de Rowley solo traerá problemas. Le dice a Greg que debería deshacerse de su amigo si quiere sobrevivir. Más tarde, los dos amigos están jugando videojuegos y Greg termina perdiendo. Dice que ya no quiere jugar mientras observa las cosas que hay en el cuarto de Rowley, que le parecen infantiles. Rowley se burla un poco de Greg y Greg decide darle un consejo. Le dice que quizá debería actuar de manera más madura, porque desde su punto de vista, Rowley todavía parece atrapado en la infancia, ya que es demasiado inocente. En ese momento los dos terminan discutiendo. Greg incluso piensa en mencionar la historia del toque del queso, pero se detiene porque no quiere asustar a su amigo.
Al final, logran reconciliarse. Al día siguiente, en el primer día de clases, Greg decide confesarle a Rowley que la historia del toque del queso fue inventada por Roderick, intentando tranquilizarlo. Aún así, deja claro que lo más importante es evitar a los matones. Cuando entran en la escuela, Rowley siente miedo y quiere irse, pero Greg logra convencerlo de continuar. Ellos pasan junto a varios estudiantes que intentan empujarlos y tratarlos mal, como si la escuela fuera un campo de batalla a punto de explotar. Por suerte, los casilleros de ambos quedan uno al lado del otro, pero el problema es que terminan en clases diferentes, lo que significa que solo podrán verse a la hora del almuerzo. Greg entra al salón y nota que el lugar es completamente distinto a su antigua clase. Mientras camina, termina tirando los libros de otro estudiante, y poco después ve a un matón poner chicle en la silla de una joven. Greg intenta parecer interesante para tratar de integrarse con los demás. Sin embargo, la profesora se da cuenta de que él es hermano de Roderick, y como su hermano causó muchos problemas cuando era estudiante, lo obliga a sentarse en el primer asiento. Pronto Greg se da cuenta de que las reglas de la popularidad cambiaron completamente. En la primaria, ser popular era simple: correr rápido, ser bueno en los deportes y llamar la atención. Pero en la secundaria todo es distinto. La jerarquía ahora depende de la ropa, la actitud, con quién te relacionas y, sobre todo, del número de seguidores que tienes en las redes sociales. Greg entiende que, si quiere llegar a la cima de esa cadena alimenticia escolar, necesitará mucho más que suerte. Greg observa todo aquello y se da cuenta de que no tiene idea de dónde encaja, pero sí sabe muy bien cuál es el camino directo al fondo del pozo: el queso en la cancha. Mientras se divierten en la clase de educación física, el balón de baloncesto sale volando de las manos de los estudiantes y casi toca el queso suizo. El profesor se enfurece y les pide que recojan el balón rápidamente, pero nadie tiene el valor de acercarse. A la hora del almuerzo, la situación tampoco mejora. Ni Greg ni Rowley pertenecen todavía a ningún grupo fijo. Intentan sentarse en alguna mesa del comedor, pero todos los lugares están ocupados por distintos tipos de estudiantes. El grupo de las jóvenes, el de los matones, los populares y muchos otros. El único lugar libre que encuentran es el escenario. Rowley comenta que fue al baño del segundo piso y que se arrepintió bastante. Cuando Greg va a buscar su comida, termina cayendo dentro del piano, lo que lo deja muy irritado. Intenta sentarse al lado de un joven nerd, pero el recreo termina y todos deben volver a sus salones. En ese momento, Rowley llama a Greg para invitarlo a divertirse en su casa, pero toda la cafetería escucha la invitación y comienza a reírse de ellos. Greg se siente completamente avergonzado y se va mientras los demás estudiantes se burlan. Afuera, un matón se burla de Rowley y lo invita a jugar. Como Rowley es muy ingenuo, no entiende la burla y Greg lo llama aparte. Greg discute con él y le dice que en la secundaria no se puede usar la palabra jugar, porque eso arruina la reputación. Le pide que utilice palabras más interesantes para sonar más maduro. Esto funciona por un tiempo y logran sobrevivir algunas semanas en la escuela, sin convertirse en el objetivo de los matones. Los días pasan y finalmente llega Halloween. Rowley quiere salir a pedir dulces como siempre han hecho, pero Greg intenta convencerlo de no usar nada demasiado llamativo, porque su objetivo es pasar desapercibidos. Esto entristece a Rowley, que extraña la primaria, cuando podía usar cualquier disfraz sin preocuparse. Greg le aconseja que use algo más simple. Esa noche, Greg se pone un disfraz de ninja y abre la puerta. Allí se encuentra con Rowley usando un disfraz de caballero muy llamativo. Greg le pregunta por qué está usando eso, y Rowley responde que su madre se lo dio y decidió usarlo. Para empeorar las cosas, Greg también tiene que llevar a su hermano pequeño Manny, ya que no puede salir solo. Su madre deja muy claro que nada de atajos y nada de calles oscuras, pero, una vez más, Rowley se entusiasma demasiado, corriendo de casa en casa para pedir dulces y llamando la atención del vecindario. Algunos adolescentes mayores comienzan a burlarse de ellos. Van tocando puerta tras puerta, pero Greg se da cuenta de que los adultos no le dan muchos dulces a él. En cambio, Manny y Rowley reciben más, porque sus disfraces parecen más infantiles. En cierto momento, Manny recibe 2 dulces enormes, lo que deja a Greg sorprendido.
Entonces Manny se da cuenta de que su calabaza ya no tiene espacio y coloca los dulces en una bolsa que Greg estaba cargando. Esto le da una idea a Greg. Comienza a usar a Manny como una especie de máquina para conseguir cada vez más dulces. Más tarde, Rowley y Manny ya están completamente cansados, pero Greg sigue lleno de energía. Para él, los dulces son prácticamente una moneda de intercambio. Pensando en acortar el camino de regreso a casa y proteger los dulces, Greg sugiere tomar un atajo por el bosque. Pero Rowley recuerda que la madre de Greg les prohibió tomar cualquier atajo. Aún así, Greg insiste en que ya no son niños y que pueden tomar sus propias decisiones, y eso termina convenciendo a Rowley. Aún sabiendo del peligro, Greg decide arriesgarse a tomar el atajo, porque para él, llegar más rápido a casa con todo ese montón de dulces valía la pena. Pero en medio del camino aparece un grupo de adolescentes, y ellos saltan hacia los arbustos para esconderse. Sin embargo, cuando intentan salir, los adolescentes los ven y regresan con su camioneta. Empiezan a burlarse de los jóvenes y les dicen que no deberían estar allí, porque esa zona es peligrosa. De repente, uno de los adolescentes intenta golpearlos con un extintor de incendios, pero rápidamente Rowley protege los dulces con su escudo y saca su espada. Entonces Greg y Rowley salen corriendo lo más rápido que pueden. La situación casi termina en desastre, pero en medio del caos, la camioneta de los adolescentes queda atrapada en una zanja y se avería, dándoles tiempo para escapar. Cuando finalmente llegan a casa, el padre de Greg cree que ellos son los mismos adolescentes problemáticos y les arroja agua. Como Manny no sabe guardar secretos, termina contando todo lo que pasó. Greg entonces recibe un castigo de una semana sin videojuegos, así que no le queda otra opción que volver a divertirse en la calle, intentando acertarle con una pelota al triciclo de Rowley. Los dos terminan discutiendo por culpa de la escuela. Rowley dice que deberían hacer nuevos amigos y formar un grupo, pero Greg responde que eso es demasiado cansado y que por ahora solo quiere encontrar una forma de volverse popular. Rowley vuelve a bajar la calle con el triciclo. En ese momento, Greg lanza la pelota de fútbol, bloquea el triciclo y hace que su amigo salga volando por los aires. Preocupado, Greg corre para ver qué ocurrió. Rowley se queja diciendo que su brazo le duele mucho. Pensando que se trata solo de un golpe leve, Greg le pide que vaya a casa y que invente una historia sobre lo ocurrido para evitar problemas. Después de ir al hospital, Rowley llama a Greg y le dice que fue al médico. Tras hacerle una radiografía, confirmaron que tiene una fractura en el brazo. Esto deja a Greg muy preocupado. Los dos intentan ponerse de acuerdo en una versión de la historia para evitar problemas. Pero la madre de Greg escucha parte de la conversación por teléfono y llama a su hijo para hablar. Esta vez no lo castiga directamente, pero le dice que debe hacer lo correcto. Eso significa contarles a los padres de Rowley que fue él quien provocó el accidente. Para Greg, eso podría traer muchos problemas e incluso acabar con su amistad. Llega hasta la casa de Rowley y toca la puerta, pero al final, por miedo a las consecuencias, decide no decir la verdad. De regreso en la escuela, la situación cambia completamente. El brazo enyesado de Rowley lo convierte en el centro de atención. Todos quieren firmar el yeso, hablar con él y escuchar las historias sobre el accidente. De repente, Rowley incluso consigue una mesa fija en el almuerzo. Mientras tanto, Greg se queda completamente solo. Los demás estudiantes lo ignoran porque solo prestan atención a Rowley. Intentando llamar la atención, Greg dice que él fue quien rompió el brazo de Rowley. Pero cuando los compañeros descubren que fue él, su reputación empeora aún más. Lleno de envidia, Greg se hace un yeso falso con papel higiénico para intentar llamar la atención. Pero nadie se interesa por él. Intentando recuperar algo de popularidad, Greg decide competir por el puesto de caricaturista del periódico escolar. Incluso dibuja algunas cosas. La profesora de arte reconoce su talento. Sin embargo, Rowley sugiere que use siempre una misma frase o broma repetida en las historias. Algo simple y fácil. Greg odia la idea, porque cree que es demasiado infantil. Sintiendo que lo ignoran, Rowley decide crear sus propias historias. Algún tiempo después, Greg es elegido como nuevo caricaturista del periódico. Pero pronto descubre que el editor censuró muchas de sus ideas. Por eso termina siendo objeto de burlas por parte de los estudiantes, que creen que la profesora lo está favoreciendo. Molesto, Greg decide dejar de dibujar. Tiempo después, Rowley toma su lugar. Sus historias se vuelven un gran éxito.
Los estudiantes las adoran, usando precisamente las ideas que Greg había rechazado. La amistad entre los dos empieza a derrumbarse por completo. Discuten constantemente. Greg, ya lleno de frustración y resentimiento, termina diciendo cosas que no debería. Poco después incluso se tropieza con el mayor matón de la escuela, empeorando aún más su situación. Como si eso no fuera suficiente, Rowley aparece con un nuevo amigo que parece compartir sus mismos intereses. Sintiendo que ha sido reemplazado, Greg decide demostrar que también puede seguir adelante. Acepta pasar una noche en la casa de Fregley, el joven más extraño del vecindario. Fregley se emociona después de comer demasiado azúcar, comienza a comportarse de forma muy extraña, y deja a Greg tan incómodo que termina encerrándose en el baño durante toda la noche. A la mañana siguiente, Greg sale de allí decidido a no volver jamás. Los días pasan y Greg y Rowley casi ya no se hablan. La tensión entre ellos aumenta cada vez más, hasta que un día, en la cancha de la escuela, los dos vuelven a discutir. Los estudiantes forman un círculo alrededor de ellos. Todos comienzan a gritar, animándolos a pelear. Greg no quiere pelear de verdad, pero tampoco puede huir frente a toda la escuela. Los dos comienzan a lanzar golpes al aire, sin intención de lastimarse. De repente, la pelea se detiene. Los mismos adolescentes de Halloween aparecen en la cancha con su camioneta ya arreglada. Todavía querían vengarse por la humillación de aquella noche. La situación se sale de control. Ellos sujetan a Rowley y lo obligan a comer un pedazo del queso podrido. Greg sería el siguiente. Pero antes de que eso ocurra, el profesor de educación física aparece y expulsa a los adolescentes de la escuela. Cuando todo termina, los estudiantes comienzan a notar que un pedazo del queso desapareció. Greg podría decir la verdad y explicar que Rowley fue obligado, pero decide ser valiente. Dice que fue él quien comió el queso, porque los matones lo obligaron. En ese momento, eso significa convertirse oficialmente en el estudiante más evitado de toda la escuela. Ahora el toque del queso es suyo. Pero, sorprendentemente, Greg descubre que no es tan terrible como imaginaba. Ahora tiene lugares enteros libres, incluso en la cafetería, donde hay una mesa completa solo para él. Y también para su amigo Rowley, que vuelve a hablar con él. En la escena final, los dos se reconcilian, dejando atrás todo el resentimiento. Y así la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.